Pues gracias, muchas gracias, Hans, por estar aquí en La Otra Voz. Déjame iniciar esta plática preguntarte, cómo llegó Hans Salazar a la mañanera? ¿Cómo fue ese proceso y por qué se dio ese proceso? Pues la verdad es que fue muy circunstancial, muy que no lo esperaba. Yo estoy estudiando todavía no la acabo, mi segunda carrera. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM y pues por un gusto que me gusta la política, me gusta aprender, estar actualizado. Yo fui servidor público, fui funcionario público en el gobierno de la Ciudad de México, en Tláhuac. Bueno, en el gobierno de Tláhuac, pero al final es una nómina que se controla desde el gobierno de la Ciudad de México. Está muy centralizado. Entonces, después dejo el gobierno y pues me voy a otras cosas y aprovecho para estudiar mi segunda carrera. Y en mi segunda carrera tengo un profesor que me pregunta un día que a qué me dedicaba, que se notaba que me gustaba mucho la investigación, pues por los trabajos que nos dejaba. Entonces, y la participación en el salón de clase, y me dijo que si me interesaba colaborar con él, apoyarlo. Le dije que sí inmediatamente, pero yo pensaba que tenía que ver con la academia. Yo no sabía que él tenía colaboraba, estaba ahí en conjunto con otras personas en plataformas de noticias, y es cuando me dice, no, pues es que es para que me ayudes en ese tema. Y pues yo con sorpresa le dije, pero yo qué haría, porque nunca he colaborado en algo así. No, pues nos ayudas a investigar cosas y eso, y se ve que te gusta mucho todo ello, y eso nos ayudaría. Entonces le dije que sí. Y en algún momento me dijo que fuera a investigar a Palacio Nacional que qué se necesitaba para entrar a la mañanera. Eran los inicios del gobierno de López Obrador, el presidente López Obrador. Y le dije, bueno, va, yo voy a investigar, porque yo también me encargaba como que de hacer esos detalles, de investigar temas también, pues de las dependencias, de datos de gobierno. Y así fui, investigué, pregunté, no fue fácil, digo, para no detallar tanto, pero pues ahí estuve. Hasta que ya se abrió como una plataforma, un link donde uno se podía registrar y iniciaba el tema de los gafetes de la mañanera para entrar. Y me dice el profesor, bueno, ya le entregué toda la información, me dice, no, pues apúntate tú. Y yo le dije, no, pero yo nunca he participado en algo así. No, mientras, pues tú métete. Ya veremos a quién mandamos. Literal. Entonces, pues me registré, pasó todo eso, y nos dieron el gafete, hasta que un día dije, oiga, profesor, pues no quiere que vaya, aunque sea, yo ya fue por curiosidad, pues alguna mañanera y me puedo, pues, para hacer asistencia, nada más. Y dijo, sí, si quieres ir adelante, está bien. Y ya fui, y así entré a la mañanera. La verdad es que fue completamente circunstancial en ese sentido. Nunca había hecho comunicación, nunca había participado yo en medios. Ha sido una sorpresa tremenda para mí, cambió mi vida no solamente en lo que hago, ¿no? Sino de fondo, porque lo que hago ahora es algo muy apasionante, lo descubrí por completo, he descubierto cosas buenas, cosas, pues de todo, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza a saber de este tipo de cosas, también uno no sabe también qué hacer en muchos aspectos, ¿no? También llegan cosas que uno, bueno, ¿y esto cómo se hace? Porque pues ya después de estar en la mañanera, empecé a profundizar más en saber cómo estaba toda esta dinámica, hasta que pues, digo, la política a mí siempre me ha gustado, siempre ha sido una pasión mía por formación de mi madre. Entonces, pues por eso también me apasionaba mucho el tema público, y pues ya como que integrado en las plataformas, pues no tenía yo a nadie que me controlara, ¿no? O sea que, digo, sigue siendo así, pero cuando inicié fue tal cual,
el profesor se sorprendió mucho que yo me empezara a meter en eso, ¿no? Yo creo que él mismo también nunca lo esperó. Entonces, hubo muchas experiencias de eso, buenas, malas, repito, pero creo que la gran mayoría de las cosas han sido positivas. También en los errores que he cometido he aprendido y pues uno no es perfecto, pero también pues uno se da cuenta de lo que es malo y de lo que es bueno, ¿no? O sea, tampoco es mucha ciencia de decir, oh, yo no sabía que esto también era algo pues negativo, ¿no? Yo creo que, pero también ya estás dentro de esas cosas, porque antes, me refiero de estos temas, porque antes pues a mí siempre me ha gustado leer el periódico, enterarme, pero ya estar dentro de todo este círculo y además con el boom de las redes sociales, pues empiezas a jugar un rol bien interesante, ¿no? Pues que yo quedé donde nunca pensé y que creo que yo agradezco pues todas las circunstancias que me trajeron acá. ¿Qué carrera es? La segunda carrera es Ciencia Política y Administración Urbana. Esa carrera, de hecho, la empecé, la segunda, en la Autónoma de la Ciudad de México, que es la universidad que creó también López Obrador cuando fue jefe de gobierno. ¿Qué tal está la universidad? Está muy bien, es todo, es el estilo López Obrador. Me refiero a la política López Obrador, no más que el estilo, que es la educación pública, laica, gratuita. Es un diseño de una institución completamente abierta para el pueblo, para la gente. No hay examen de ingreso, es por sorteo. Pero también desafortunadamente se volvió muy problemática porque el órgano que digamos, hay una rector, bueno, estaba una rectora, ahora hay un rector, y también una prueba es como un órgano de gobierno, tiene otro nombre, pero bueno, finalmente donde pasan las decisiones es colectivo, que no se escucha mal, pero se han viciado de tal manera que bueno, para que las cosas se aprueben en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en cuestión de sus políticas internas, porque es autónoma, es muy conflictivo para que pase eso. Hay mucha pelea interna, se han hecho grupos pues sí, de poder al final de cuentas, de todos lados. Se ha vuelto, la verdad es que lo ha trabado mucho su desarrollo y pues siento que pudo haber, es un proyecto que sigue vivo, es una universidad me parece que muy generosa, pero efectivamente lo traba mucho ese tipo de situaciones de intereses, como siempre en muchas cosas, ¿no? Entonces el diseño ha sido muy interesante, pero luego se paraliza por todo ese tipo de cosas y como pues el presupuesto es público y proviene de lo que se diseña en políticas de la Ciudad de México, también desde ahí como que les detienen mucho el presupuesto porque pues, la verdad es que se ha vuelto un relajo en la universidad, sin demérito de mucha gente que ha salido también muy, pues con mucha aportación para la Ciudad de México, pero por eso no le han metido ya mucho por la grilla que se maneja internamente. Creo que esa es una de las cosas, por ejemplo, que la jefa, bueno, cuando fue jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum crea las universidades de Rosario Castellanos, porque dice, no, pues meto ahí, bueno, hago todavía un desarrollo mayor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se ha enviciado con grupos de poder, y ella da como que la propia creación que son la Universidad Rosario Castellanos, que ahora pues ya incluso es nacional ahora que es presidenta, ¿no? ¿Qué diferencias ves de la mañanera de López Obrador a la mañanera de Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles serían las diferencias, si es que hay? Es bien interesante, mi querido Julio, porque fíjate que, bueno, las mañaneras pues inician con el presidente López Obrador, incluso él las inician de jefe de gobierno del Distrito Federal todavía en su momento. Obvio, pues yo no participo, lo acabo de platicar, yo inicio, digamos, todo ese trajín de ser reportero y de aprender a ser reportero
pues con el presidente López Obrador y estas mañaneras en Palacio Nacional. Como es un ejercicio que se crea con él, pues se empiezan a crear también las reglas, también se empiezan a generar obstáculos, vicios, de todo, cosas también que a los medios corporativos no les parece mucho o nada bien, porque viene el ingreso a este escenario de los medios alternativos, los medios independientes o medios digitales nativos, youtubers, de todo esto. Entonces, es entrar en una arena, todo esto en Salón Tesorería, que es pues donde siguen las mañaneras, ahora llamadas Mañaneras del Pueblo, pues que se empiezan a generar en el camino mismo las reglas, ¿no? Un reglamento, se va a generar un reglamento, porque cuando entra uno, me refiero, cuando iniciaron, no había un reglamento, incluso antes de que yo ingresara, que tuviera yo la oportunidad de ingresar, yo me acuerdo mucho que me llegué a formar con tal de demostrarles que, pues que nosotros necesitábamos como la plataforma que ya digo, donde inicié a colaborar y de qué manera, pues a demostrarles que teníamos interés por parte de la plataforma para saber cuál era la forma de ingreso y queríamos cumplir con los requisitos. Entonces yo llegué a observar en ese acercamiento que tuve para esos trámites, cómo desde la entrada había una libreta tal cual, donde, sí, de la jornada, ¿verdad? Palomita. Sí, vengo de Canal 11. Sí, cierto, compañero, sí. Entonces cada quien se presentaba con su credencial del medio y lo palomeaban. No había un gafete. Cuando yo ya ingreso, pues ya hay un gafete que se genera de la propia mañanera. Pero por cierto, aquí viene una anécdota, ¿no? El gafete decía Gobierno de México, que acreditaba, o sea, venía así, Gobierno de México, me acuerdo, venía la foto, el diseño, y que pues era reportero. Pero después se cambia ese formato de gafete, incluso se sustituye, donde ya no viene Gobierno de México, porque nos dijeron desde el propio Palacio que se habían se habían usado para mal, o sea, el uso de un gafete que decía Gobierno de México, que es un gafete grande, pues para charolear, como le decimos en México, ¿no? O sea, para tener, pues no sé, acceso de algo, decir, no, pues acá traigo mi gafete y vengo de Palacio Nacional, qué sé yo. Y pues el mal uso hizo que se modificara y que también hubiera un reglamento que me parecía muy básico, o sea, básicamente con buenos puntos. Entrábamos, como íbamos llegando, nos sentábamos en un principio. La pandemia también vino a cambiar muchas cosas, porque en un principio podíamos entrar hasta 80, 100 personas allí en Palacio, y después con la pandemia recuerdo mucho que disminuyó de una manera muy drástica por la misma situación de teníamos que guardar distancia, todo eso, y pues era imposible tener una distancia así con esa concentración de compañeros, compañeras. Se redujo el número, ya éramos 25, 30. Después se trató de decir, no, pues los grandes medios que tienen mayor alcance, puede entrar diario, los otros medios que son más pequeños, pues 1 o 2 días, hubo quejas. Entonces después se volvió a cambiar el formato, después se dijeron, no, como ustedes siempre están desmañanándose y entran en primeras filas siempre, pues vamos a cambiar las reglas y ahora va a haber un calendario y ahora va a haber una rifa. Entonces fueron una serie de modificaciones, me parece que la mayoría positivamente. Siempre había quejas de algo, o sea, siempre había quejas de, no, pero ¿por qué fulano pregunta tantas veces y el otro no? Y pues decían de comunicación, pues eso el presidente lo decide. No, bueno, entonces vamos a descansar a los que preguntan mucho, es decir, descansar, pues darles menos días. Yo creo que se trató de equilibrar hasta donde se pudo.
se hizo un esfuerzo. Creo que puede haber quejas de todo, pero yo creo que fue un ejercicio bien interesante, muy intenso de esos 6 años del presidente López Obrador, con todo esto que es importante no dejarlo pasar de atención, de vista, pues. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que llevamos unos 8 meses, obvio, se retoma un modelo, bueno, es en salón tesorería, el lugar no cambia, el horario varía un poquito porque se mueve de las 7 a 7:30 el ingreso, el inicio, y en general se conserva. Actualmente no hay, digamos, un reglamento, así como que nos los hayan hecho firmar y todo eso, no que yo recuerdo, digo, no lo tengo así en mente. Hoy lo hablamos, por cierto, lo comentábamos, pero como que estamos en el entendido que son reglas muy similares y como que las hacemos de hecho, ¿no? Como un hecho. Las mañaneras duran menos, mucho menos. El presidente López Obrador, lo sabemos, podía tener 2 horas, 2:30, 3 horas, pasadas las 3 horas y seguía hablando de temas. Era muy intenso. Los temas podían surgir en el momento y se volvía a quedar otra media hora, aunque ya se hubiera despedido. Ahora con la presidenta es completamente diferente ese tema. Los tiempos ya son más medidos, ya ella sí calcula de que las 9 y ya como que empieza, si son las 9 de la mañana y todavía faltan, digamos, 1 o 2 compañeros que ella considere que están en la primera fila y les va a dar la palabra, como que dice, bueno, ya son las 9, pero pues bueno, la última. A ver allá. Entonces con el presidente López Obrador era bien diferente. Ahí podíamos hablar. En un principio también éramos como 8, yo me acuerdo, 9 los que preguntábamos en promedio, pero ya llegaba después como que en una mañanera solo preguntaba 1. Entonces decíamos, no, pues ya los demás ni en cuenta. Entonces como que fue de muchas cosas así. Ahora con la presidenta es muy, por su formación misma, es metódica. Es decir, pues es una científica, una académica. Ella misma pues está más estructurada en el tema de, a ver, el orden, el método, ha sido profesora universitaria. Entonces esas variantes siempre, bueno, yo en lo personal siempre digo, acuérdate Hans, acordémonos que es profesor, bueno, ha sido profesora, entonces su forma de verlo es diferente. Para no dejar vacíos en el tema, por ejemplo, de platicar de la historia, como lo hacía el presidente cuando decía, dice, pues Madero, cuando esto y el otro, y empezaba a platicar de historia y todas estas cosas que pues a muchos nos gustaba y a otros no les gustaba, pues decían, no, pero es una conferencia y cómo se pone a hablar de historia y eso, pero pues era el estilo de López Obrador, del presidente. Ahora la presidenta lo que mete son cápsulas donde vienen principalmente mujeres a platicar sobre la historia, sobre las mujeres. Es bien diferente en ese sentido. También la presidenta te puede contestar en un no, yo no estoy de acuerdo, así, y te responde. A ver, siguiente pregunta, y el presidente no. El presidente te puede decir, sí, me acuerdo de esto, por cierto, y a ver, ponle la música tal. Oye, tienes la canción, oye, de veras, y salió. Entonces, era así, ¿no? Más lento, pero era otra dinámica. Entonces, esas cosas han cambiado mucho. Creo que la presidenta también ha hecho un esfuerzo. En un principio vimos que empezó a medirle mucho. Ahora ya está un poquito más ya suelta, ya agarró como que el hilo, ya. Digo, también se da uno cuenta cuando la presidenta ya se enojó por algo, porque alguien llega y empieza a atacar y a atacar y a pegar y le dice, a ver, las cosas qué onda, ¿no? Y el presidente, pues no, el presidente decía, no, a ver, espérate tantito, vamos a platicar. Entonces son dinámicas diferentes, querido Julio, pero yo creo que siguen siendo unas mañaneras muy, muy enriquecedoras en muchos temas, pero sí hay que entender que la dinámica cambió. Sigue siendo la rifa de la primera fila. La segunda fila tú la puedes usar solo una vez, digamos, aunque llegues temprano. Yo creo que es sano también, ¿no? Digo, el refrescar y el que otros compañeros, compañeras también se sienten en la segunda fila. De la primera fila que casi todos ahora preguntan,
no es tampoco tan seguro, pero ya tienes un 80-90% de posibilidad que preguntas. Entonces, como que así, hay otra cosa, por ejemplo, digo, son detalles. Con el presidente López Obrador, pues tú hacías tus 2 o 3 preguntas y ya te estaban pidiendo el micrófono y de no, ya da el micrófono, ¿no? Por parte de comunicación. Pues que era parte también de la chamba, por la misma dinámica del presidente, de que tardaba más en responder. Y ahora con la presidenta, incluso lo ha dicho en las mañaneras abiertamente, no le quiten el micrófono a la compañía, no, déjenlos que hablen, déjenlos. Entonces ya a nadie se le restringe de esa manera, pero tú también te tienes que, bueno, cada quien se tendría que regular, decir, bueno, ya. Muchas gracias, presidenta, pues aquí está el micrófono. Entonces, como que hay esos detalles, pero creo que sigue siendo un foro fundamental para el país donde se marca mucho la agenda nacional. ¿Cuántas mañaneras en el primer sexenio asististe? ¿A cuántas mañaneras asististe? No tengo así como que el conteo. Yo creo que a ojo de buen cubero he de haber asistido a unas 600, 700, yo creo. Sí. Bastantes, ¿no? Sí. ¿A qué horas sales de tu casa para llegar a la mañanera? Yo vivo al suroriente de la Ciudad de México. Es decir, vivo en la orilla. En la orilla. Entonces, como en cualquier lugar, entre más temprano uno salga, pues más se evita el tráfico. Entonces, yo trato de salir a más tardar aquí de la casa de ustedes, tu casa, gracias, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí, a más tardar. Porque si ya salgo más tarde, se me complica demasiado. Yo hago aproximadamente 45 minutos a Palacio Nacional, varía un poquito, porque si hay un accidente o algo, lo que es común en las ciudades, y llegaría, pues que 5:45, 5:40, si salgo a las 5. Luego salgo antes y sí llego, no sé, puedo ahorrar unos minutos más, o sea, llegar 5 minutos antes, así. Trato de llegar temprano, me gusta llegar temprano, pero creo que sí siento de que me ha pesado después de esos años de ir a la mañanera, el llegar a formarme durante 1 hora y media, 2 horas, hacia que empiece a la mañanera, sí me ha pesado ya, ¿no? O sea, ya los años, ya creo que sí es pesado estar a las 5 de la mañana informados. Claro, es un golpe de suerte, querido Julio, porque también es una experiencia. Mira, ahora nos tocó con lo de la CENTE, ¿no? Yo lo entiendo y no voy a criminalizar a los profesores y eso. Sí hubo un momento en donde me enojé y donde dije, no puede ser esto, ¿no? Pero me acuerdo mucho que nos dijeron, no, oigan, trate de llegar temprano porque, no de Palacio, entre nosotros, porque mañana creo que se van a manifestar. Entonces, pues tú ya, pues porque uno está al pendiente también de la nota, ¿no? Y del video eso es la verdad. Digo, quien diga, no, yo no, claro que sí. Uno está al pendiente también del decir, no, y que hoy se van a movilizar, no, hay que llegar temprano. Entonces, tal cual, ese día, por ejemplo, llegué como a las 5:10 de la mañana. Entonces, yo ese día salí de casa como 4:30, 4:20 de la mañana. Es muy pesado, pero literalmente, ¿no? Encuentras la nota, encuentras qué está pasando, estás en el momento, estás viviendo todo, no sé, realmente tienes para contar en el buen sentido de la nota, de lo que pasa alrededor de Palacio. Te das cuenta, si entre más temprano llegues, pues vas viendo cuando va llegando Harfuch, ya hasta sabes. Vas viendo, aunque viene en caravana, ¿no? Vas viendo cuando llega el de la Marina, ya sabes que es el de la Marina por las motocicletas, ya sabes que es Harfuch por el tipo de camioneta, ya sabes que es el general, el secretario general de la Defensa Nacional, pues, porque son ciertos vehículos, o sea, no es ni difícil. Entonces,
yo creo que todo eso también te mete en el tema de estar pendiente y ya llegaron para la mañana y esto, y oye, vámonos por el café, como que también se te hace una rutina y ese tiempo también, pues con platicar con los compas, ¿no? De los compañeros de, oye, ¿cómo viste lo de Trump? Oye, no viste tal, oye, no viste tal, que no, yo me dormí temprano, oye, no, ve la nota. Entonces creo que se ha generado también un círculo positivo. Claro, también hay chisme, ¿eh? O sea, también hay el chisme que dices, ay, no, yo no quiero platicar de que si ayer se durmió y estaba borracho tal. Entonces, hay de todo, pero creo que es parte de todos estos ejercicios, querido Julio. Yo creo que es muy interesante y también llegan muy temprano los compañeros de los estados. Hay compañeros de los estados, o sea, de Oaxaca, de Baja California, que para ahorrar el hotel, llegan a las, no sé, su transporte llega a 2, 3 de la mañana y van y se forman. Y yo digo, y cuando llegamos y ya están ahí, oye, ¿qué hora llegó, compañero? No, es que llegué tal y porque se ahorran el hotel, pero es una jodísima. Yo digo, no, le digo, oiga, cómprese un café, oiga, pues siéntese si quieren porque ya también traigo mi banquito, ¿no? Entonces, ¿Así? sí, ya, entonces, pues como que ya vas haciendo comunidad. Qué bueno. ¿Manejas o vas en transporte? No, por lo mismo de la distancia y de que a esa hora no hay transporte público, pues tengo que llevar mi vehículo. No tengo de otra. Si usar el transporte público llegaría ya lo he hecho, llegaría a las 6:10 de la mañana. Entonces, digo, puedo hacerlo, pero precisamente por eso que platico, pues muchas veces lo enriquecedor de las mañaneras también está previo a las mañaneras. Hay consentidos en la mañanera. Te pregunto, en una mesa con Vicente Serrano y dos reporteros de la mañanera, que voy a omitir los nombres, estaban platicando de que sí había consentidos y que no voy a dar los nombres porque era Claro. una comida casual, que había preguntas no sembradas, pero sí preguntas que se las daban a un reportero y que ese reportero la llevaba. ¿Sí es correcto eso de que había reporteros mensajeros de productos, no de productos, de ciertos temas que a veces no eran muy de política? Sí es correcto eso de que llevaban, pues no la pregunta hecha, pero un mensaje de X o Y jugador político. Te voy a contar mi experiencia. No sé, no recuerdo si le he platicado así pues me refiero abiertamente. Sí lo he platicado entre digamos, así como en una comida, en una plática privada o en corto. Hubo una ocasión cuando estaba las mañaneras del presidente López Obrador, de alguien que conocía. Era una persona con la que me llevaba bien. Y me manda un día antes, me escribe y me dice, oye Hans, ¿te podemos mensajear por Telegram? Claro, por el tema de la encriptación de los mensajes, ya sabes. Sí. Oye, fíjate que tenemos este tema y quisiéramos, pues la verdad es que en corto, espero que pues no vaya, o sea, pues que quede aquí. Me lo dijo. No, dime. Total. En el momento no sabía tal así las cosas, ahora lo sé, o posteriormente lo supe. Pues que era un tema para señalar a un servidor público cercano al presidente. O sea, oiga, presidente, o sea, el tema era Usarlo, ¿no? oye, esto está pasando, ¿no? Esto te lo estoy filtrando porque esto está sucediendo. Obviamente era acusar a alguien, decir, oiga, presidente, Sutano hizo esto, ¿eh?
o tenemos esta información. Yo cuando me la mandan así, yo me quedé frío y yo dije, porque todavía esta persona me dijo, mira, como esa persona o ese funcionario cercano al presidente, pues puede reaccionar. Si haces la pregunta, no te preocupes, te garantizamos tu seguridad. Cuando me dijo eso, yo me fui de espaldas y yo dije, no, caray, ¿cómo? O sea, no, le dije, mira, le digo, yo ya así dije, no, pues, ¿qué es esto? Y me dice, no, mira, no me respondas. No, o sea, piénsalo. Yo me quedé, la neta, frío porque yo dije, pues por la información que me daban, pues me saqué de onda, ¿no? Yo dije, ay, pues yo no sé si es cierto, en qué broncas me voy a meter, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo no voy a hacer eso. Y dije, no. Era más o menos como a la mitad del sexenio, ¿eh? Bueno, para no hacer el cuento tan largo, pasan los días y de repente, ya no me dijeron nada. Así como diciendo, ya no respondió, ya. Y yo dije, no, ya no me digan. O sea, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No había mayor ofrecimiento, ¿eh? O sea, era como, oye, adviértele al presidente, le están viendo o le están haciendo esto y él no se da cuenta y no le dicen la verdad. O sea, era eso. Y lo que me garantizaban, según esto, era la seguridad. Yo la verdad es que siempre me acuerdo de esa experiencia y ya no dije nada. Pasan los días y un reportero, un compañero, o sea, plantea lo que me habían dicho. Por eso me entero, por eso dije, entonces yo estaba de hecho en la mañanera, me acuerdo mucho, y volteé, y cuando empieza a hablar de eso, de esos temas, así como me lo dijeron, pues volteo y me lo quedo viendo, ¿no? O sea, él estaba preguntando y yo así como diciendo, yo dije, no, pues a este cuate también le han de haber ofrecido seguridad. Y no sé, y se lo hizo al presidente y el presidente, medio me acuerdo, tampoco lo tengo así como muy transparente el recuerdo, muy nítido, pero sí como que el presidente sí quedó como que, ¿qué pasa aquí? Hay que revisar, pero como que sí, sí le movió. No tanto porque el presidente López Obrador era muy, muy bueno para la comunicación, como para que uno se diera cuenta de, ya se enojó, ya hizo esto. No, estaba equilibrado, pero sí como que no dijo mucho. Entonces cuando se sienta este cuate dije, yo la verdad es que no le hablaba, nos saludábamos y pues no era como para atreverme a acercarme al final y decirle, oye, no, tal cual. Entonces me quedé pensando, dije, no, pues este cuate sí se aventó. Entonces por eso sí me consta, esa es mi experiencia. No podría tampoco decirlo, digo, es público ahora, ¿no? Digo, quizá más después, porque después de esa mañanera, no sé exactamente si esa fue la última, es decir, el día de la participación de este compañero, o pasó una semana, 15 días a lo mucho, dejó de ir. Y era una persona constante. ¿De un medio tradicional o de un digital? De un medio público. De un medio público. Sí. Está viva la persona. Sí, no, yo también dije, oye, este cuate, ¿qué le dieron vacaciones o qué pasó ahí? Pero además lo que me llamó la atención es que creo, o casi estoy seguro, porque no volvió a preguntar a alguien de ese medio por un tiempo, por lo menos por un tiempo. Entonces yo dije, ¿qué pasó ahí? No. O sea, siempre me quedé pensando, igual también lo pudieron haber regañado y decirle, oye, ¿por qué hiciste eso? No sé. Y el cuate era muy bueno, vaya, como reportero muy bueno, era un tipo que sabía, vaya, preparado, no sé cuánto tiempo tenía de
haciendo pues, esta tarea, esta labor de estar en ese medio, pero era un tipo que yo decía, no, pues este cuate sí sabe preguntar, es un tipo que estructura bien, pregunta muy bien, etcétera. Pero bueno, creo que con estos datos te voy a, luego se va a deducir. Después del funcionario, tiempo después, renuncia a su cargo. ¿Cuánto tiempo después? Poco. Fíjate que tendría que revisar esa pregunta y el tiempo que renuncia o que le dan las gracias y se va. Entonces yo dije, o sea, pues siempre me quedé pensando, Julio, dije, chino, o es mucha coincidencia todo esto, o qué pasó. Y después, ya con esto ya, después hacen 2 libros, uno que se llama Traición en Palacio. Sí. Y fue cuando dije, no manches, ese es el servidor público. Está cañón. Ya no lo has visto a este reportero en la mañana. Fíjate que ya con la presidenta sí lo llegué a ver 1 o 2 veces y ya no lo volví a ver. Ajá. O sea que él está bien, hasta donde yo tengo entendido, pero sí me llamó mucho la atención porque era un tipo, un reportero muy constante. Esas son esas cosas muy enigmáticas. Bueno, no sé, quizá uno se queda pensando en esas situaciones, pero y de hecho con esta persona que me sugirió que tenía mucha cercanía, fíjate que como que perdí mucho. Yo creo que eso de que no acepté hizo como que, no, pues este cuate no va a acceder, no accedió, y como que hubo un alejamiento y actualmente ya no tengo contacto con esa persona. No lo vas a decir tú, pero pues creo que es obvio, pero para la audiencia, si no sabe de quién estamos hablando, sería Julio Scherer, porque son los libros que escribió Hernán Gómez. Sí. Yo creo que sería bien interesante, Julio, el ejercicio, digo, por parte de un servidor, el ejercicio de retomar y ver cuándo fue esa pregunta. O sea, ¿y qué tiempo pasó? Público, además es público ya, ¿no? Sí, digo, sí. No es algo que dijera, si ahorita revelo eso. Digo, además, hasta ese día se lo dijo al presidente con nombre y apellido. Entonces, sí había algo de razón en lo que estaban señalando. Claro, yo creo, exacto. Mira, había gente, te lo voy a decir así. Cuando uno está en Palacio, en esto que ya platiqué aquí, y que te agradezco mucho esas preguntas porque es bueno recordar y este tipo de cosas son interesantes. Pues todavía va mucha gente de los estados o de algún otro lugar a decirte, oye, tenemos este problema, ayúdanos para que el presidente sepa. Y bueno, hay temas de todo. Hay temas desde un problema, por ejemplo, de despojo. Hay temas donde ya tiene que ver con problemas de décadas de un ejido. Y así. Entonces, me acuerdo que hubo 2 temas. Creo que uno exactamente un problema de temas de ejido. Y otro, no recuerdo el otro. Pero también era un problema así de, pues, de muchos años, donde hay problemas, por ejemplo, que tiene que ver sindicatos, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que uno de ellos, hasta, fíjate, es que todo eso después memoricé, después me acordé, que me dice, oye Hans, ayúdanos, mira estos temas. Luego, oye, pero sí, tengo que revisar lo que dices, tengo que hacer entrevistas y documentarlo bien. No te preocupes, mira, te ayudamos en lo que necesites. No, muchas gracias. Es que, ¿sabes qué? Así me lo dijo. La verdad es que ya tocamos puertas y no nos quieren ayudar. Dice, incluso ya tocamos la puerta del coordinador de asesores. Y pues no, dice, quiere el 40% de comisión. Y yo, no me lo dijo así. Yo, ¿cómo? Sí, o sea que él ayuda a resolverlo
desde su posición, pero pues dice, oye, 40% es mucho, dice. Todavía quisiera menos. No me lo dijo así. Yo me quedé así de plano. ¿Cómo? O sea, me costaba trabajo. Y también hubo otro tema de ejidos, que también igual me dijeron, es que ya fuimos a tocar, pero pues la verdad es que pide algo que no podemos dar. Ahí ya nada más no me dijeron nada, no me dijeron qué. No, dice, no, dice, no. Y es muy difícil lo que pide. Y también entonces, después cuando pasa todo esto, después cuando sale lo del libro, dije, no o sea, yo me quedé, no, pues ahí están, digo, las experiencias mías, ¿no? Con la gente que yo escuchaba. ¿Era cierto lo de la gente o no? Digo, yo no tengo forma de comprobarlo. Yo estoy platicando anécdotas de lo que la gente misma me iba a decir y que en un principio se me hacía una locura. Yo decía, no, yo creo que esto no es cierto. Yo no creo que sea tan así, pero bueno. En fin, y yo creo que fueron confirmándose muchas cosas ya en los hechos. Qué grave, ¿no? Qué feo, ¿no? Por el personaje, por el papá del personaje. Sí. Y qué decepción haber sido del presidente, ¿no? Si fue así todo esto, ¿no? Sí. Traición en Palacio, literal. No, cuando salió el libro, luego lo fui a comprar. Yo dije, ahí viene alguien de los que me fue a buscar. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Sí, lo leí. Impresionante, ¿lo recomiendas? No, impresionante. Creo que está más denso, me refiero a toda la información que ahí se da, de lo que me imaginé. O sea, vaya, lo que estoy platicando ahorita como parte de mis vivencias, era solo la punta del iceberg, ¿no? Hace unos días, Hernán Gómez escribía una carta a Genaro Villamil para que le abrieran los medios públicos. ¿Qué opinas de esa carta? Ya que estamos hablando del tema, rapidito. No estoy muy enterado de la carta. Sí he seguido más o menos lo que ha estado haciendo Hernán. La carta a grandes rasgos decía que los medios privados han sido los únicos que se han interesado preguntarle sobre el tema y que los medios públicos no lo han censurado, pero no se han interesado por el tema. Creo que los medios públicos precisamente deberían de servir para tener una apertura a los trabajos periodísticos, siempre y cuando obviamente tengan ese rigor, ¿no? de sustento. Hasta donde yo he leído el segundo libro no lo he leído, lo acabo de buscar. El primero sí, el de Traición en Palacio, a mí se me hizo muy denso, o sea, como que fui atando cabos solo en un asunto y imaginé de qué pudo haber hecho esto y de todos los datos que da, a mí me dejaron frío. La verdad es que incluso me desanimaron en muchas cosas. Dije, no puede ser posible que en este país pueda llegar a hacer tanta este tipo de manejo de asuntos, pues de cosas que no deben de suceder. Es difícil porque creo que se tocan esferas. Mira, lo que yo llegué a platicar, por ejemplo, con compañeros y me quedé pensando en esto, creo que con eso también te podría responder. Creo que yo respondo mucho por lo que hablo con los compañeros, porque es una forma es decir, el mundo del periodismo o todo este ambiente del periodismo, pues hay de todo. Sabemos perfectamente, pero para mí sigue siendo, aunque yo tenga estos años, pues sigue siendo muchas cosas que a veces yo no sé cómo manejarlas. Entonces yo siempre me he agarrado de compañeros, me refiero mi referencia, ¿no? Decirle, oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿pero por qué? Y entonces ya empiezan como que a abrirme, no, Hans, es que esto, mira, nomás ten cuidado con esto. Como maestros, ¿no? Una forma y que les agradezco mucho. Entonces yo llegué a preguntar sobre este tema, sobre el libro. Le dije, oye, ¿ya viste el libro? Oye, esto, el otro. Oye, porque a mí me pasó esto. Lo que ahora yo, pues, platico abiertamente contigo. Y me dijo alguien, nunca se me va a olvidar, que me dijo, no, dice, lo que pasa, dice, es que estos temas de los que se publican, solo hay que tener mucho cuidado.
Le digo, ¿por qué? Y le digo, bueno, yo sé, la información no es cualquier información, es pesada, o sea, vaya, está señalando gente, pues, y está documentado, pues ahí viene, pero también hay demandas, etcétera. Dice, esta es una lucha de poder. Es decir, dice, eso fue lo que me dijo esa persona, ese periodista, y me quedé pensando. Dice, ¿tú crees que para llegar a esa información, a toda esa información, es tan fácil? Claro que no, se provee desde las propias esferas de poder. ¿Para qué? Obvio, pues porque ya llega a haber confrontación entre ciertos grupos y, bueno, empieza a entregarse para que se publique y tómala. Entonces me quedé, dije, dice, no, y me lo dijo. Dice, no, no seas tan inocente, no te dejes llevar, me dijo. Dice, no estoy diciendo que eso sea falso, solo te estoy diciendo que también tengas cuidado de que no te metas en un asunto de este, o sea, que no te metas en medio de este tipo de cosas, exacto. Pero también, sí, me acordé, ¿no? Cuando este tema de la pregunta de que, oye, nosotros te garantizamos seguridad, nosotros también somos, no me lo dijo así esa persona, pero me estaba, o sea, si alguien me dice, no, nosotros te garantizamos seguridad, somos gente que te podemos proveer de eso dentro del propio gobierno. Yo dije, madres, pues entonces, ¿quién está de...? Entonces me quedé pensando con todas, como que voy hilando todas esas experiencias y solo tengo cuidado. No es que yo llegue y descarte o descalifique un trabajo o tampoco me meta yo a defender a algo que, espérate tantito, güey, pues si tú te estás también metiendo en medio. Entonces también me deja pensando todo eso, mi querido Julio. No estoy diciendo que no sea digno de que la gente lo lea y se entere. Yo lo he llegado a decir, pues lean los libros, o sea, sí, lean el otro y ustedes saquen sus conclusiones. El encargo que te hicieron, tú lo viste, fue un encargo en buena fe, que tenían un interés genuino en que el presidente se enterara, o era un encargo con mala fe para golpear. Yo creo que iban yo creo que era, me queda, bueno, ahora yo lo valoro con que sí era un asunto de pugna entre grupos. Todavía no podría yo dilucidar cuál era el otro y quiénes eran o algo así. Lo que decían al final creo que tenía mucho sustento, pero no sé si más allá también de revelar algo y decirle al presidente, oiga, presidente, aguas, porque este personaje se está moviendo a sus espaldas y habla a nombre de usted. O sea, vengo de presidencia y vengo de parte del presidente para hacer esto. Wow, o sea, no manches, vengo de parte del presidente o vengo de presidencia para resolver esto, pues en un país como el nuestro presidencialista, no podría yo decir si era tal cual, pero sí me deja pensando que al final de cuentas, pues obviamente sí hay ese tipo de pugnas, hay ese tipo de confrontación, tanto pues para tener, pues para seguir avanzando en su propia participación dentro de las esferas de poder, ¿no? Para bien o para mal, no lo sé. No podría yo decirlo, pero de que había información bastante sustentada por lo que después vi, creo que sí. Qué feo. No, mira, te voy a decir honesto, a mí sí me dio, creo que después de que sale el libro ese de Hernán, el primero, sí me choqué un poco en lo personal. O sea, sí me quedé, dije, donde estoy parado es algo más cañón de lo que yo me imaginé. O sea, no tengo que ser iluso o irme con un asunto de inocentadas, no tengo que tener cuidado. Entonces sí me choqueó pues algo.